Nancy Asensio, diputada, ¿cómo está? Bienvenida a Primera Página. Bueno, gracias, Gabriel, y felicitaciones a Globovisión en su 21 aniversario. Muchísimas gracias, Sí. diputada. Hay muchos temas, ya estamos en la recta final para la campaña electoral. Diputada, ¿cómo está viendo usted el ánimo de la gente? ¿Cómo ve en el marco de los recorridos que ha podido hacer de esta campaña la voluntad del venezolano para ir o no a votar el próximo 6 de diciembre? Bueno, aquí está pasando algo atípico en esta campaña electoral. Nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, hemos estado en la calle siempre, sobre todo aceptando esa maquinaria que tenemos. Hemos hecho varios ensayos de elección, hicimos un simulacro que fue de manera general, donde no participó la oposición, solamente 3, 4 en diferentes estados, pero nosotros hemos estado allí en la calle y mucho entusiasmo, pero cuando digo que es una campaña típica, porque yo recuerdo la campaña anterior, en el 2009-2010, yo veía mucho entusiasmo por respecto, yo no sé si pasa en otros estados, le preguntaba a los compañeros y me han dicho que efectivamente no veo a la oposición en la calle, no veo a la oposición haciendo caravanas, no veo a la oposición haciendo mítines, no veo a la oposición en el estado Bolívar, no sabemos quiénes son los candidatos de la oposición. Ahora, diputada, usted, por ejemplo, que aspira a la reelección, ¿qué le dice a su electorado? Por ejemplo, ¿por qué reelegir a Nancy Asensio? ¿Cuál es esa gestión en la Asamblea Nacional? Sobre todo a personas que dicen que este ha sido un parlamento que no discute los temas importantes del país y que solo se dedicó a aprobarle créditos adicionales al gobierno nacional y encima lo habilitó para que hiciera el trabajo legislativo. Bueno, la habilitante es un derecho constitucional que tiene el presidente de la República y las veces que la solicite, pues es bien, si la mayoría de la Asamblea Nacional, el Parlamento Nacional así lo define, lo autoriza. Eso es parte del trabajo dentro del Parlamento Nacional. Igual, ¿por qué a la reelección? Falta mucho por hacer. Falta mucho desde el punto de vista constitucional, desde la raíz que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ahora nosotros tenemos una ley, que es el Plan de la Patria, que de allí hay que originar o generar muchas leyes con respecto a este plan. Ahora, diputada, por ejemplo, hay sectores de oposición que dicen, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, esta ha sido una Asamblea Nacional que no interpeló ministros, no ha pedido explicaciones acerca de muchos casos. Hace segundo estuvo en esa misma silla la dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Liliana Hernández. Ella decía que uno de los objetivos de la nueva Asamblea Nacional, en caso de que la oposición obtenga mayoría, sería interpelar, entrevistar, conversar con los ministros del Gabinete Económico y con el Banco Central para que expliquen lo que denunció en su momento Jorge Giordani y Edmé Betancourt de los 25.000 millones de dólares de Cadivi. Bueno, dentro de la comisión permanente, pues de las 15 comisiones, nosotros podemos hablar con toda la moral. Dentro de la comisión de finanzas, allí se está investigando una denuncia que vino por este motivo. Igual yo puedo decir con mucha autoridad moral que dentro de la comisión permanente de Contraloría hemos investigado, inclusive los que se visten de rojo y cualquier color, porque la corrupción no tiene rostro, y muchas otras cosas. Es más, los ministros han estado en la Asamblea Nacional, como es costumbre, los 15 de enero va el presidente y luego van los ministros, y así lo hemos tenido a todos. Pero si tuviéramos una oposición seria que trabajara dentro de las comisiones permanentes, nos ayudara aún más a hacer el trabajo entre todos. Ahora, por ejemplo, hay casos que han sido emblemáticos, diputada, se denuncian casos de presunta corrupción en algunos entes del Estado, en algunos funcionarios del gobierno, y de la bancada de oposición dicen que ustedes en el PSV, cuando ellos llevan estos temas, se niegan a discutir siquiera en plenaria esta situación ni hablar de iniciar una investigación. Bueno, yo te vuelvo a decir, hay unas comisiones permanentes de trabajo porque la Asamblea Nacional no es nada más la sesión plenaria ordinaria de los días martes, sino el trabajo que se hace los días miércoles y los demás días de la semana, que es en las comisiones permanentes. Allí deben llegar las denuncias fundamentadas, que uno pueda dirigir la investigación. Pero ¿qué pasa? Cuando llega una denuncia con supuestos correo electrónico, con supuestos recortes de prensa y unas denuncias que no son serias, porque cuando vas a investigar, lo primero que presentan es una carpeta bien abultada, y cuando vas a investigar en sí, la denuncia no tiene ningún motivo para
para encaminar una investigación seria. Nosotros sí lo hemos hecho de este lado. Nosotros hemos investigado seriamente sobre todo el tema de la corrupción. Y eso es lo que nosotros siempre le pedimos a la oposición. Sean serios, vamos a investigar, pero vamos a hacer el trabajo parlamentario entre todos, porque lo que hemos tenido es un atraso. Cada vez que vamos a aprobar, en el caso de que vamos a aprobar leyes en primera discusión o cuando llevamos un proyecto de ley para ser consultadas con el pueblo, lo primero que tenemos es traba a la oposición, igual que todos los créditos que van a la Asamblea Nacional por puntos de cuenta que vienen del Ejecutivo, lo primero que vemos es los brazos cruzados y no aprueba ningún crédito, llámese sueldo y salario, llámese la gran misión vivienda, dígase para el sector salud, para el sector educación, y eso es lo que tenemos en la Asamblea actualmente. En sectores de oposición, diputada, ven con preocupación, así lo han manifestado públicamente a través de medios y redes sociales, las declaraciones del presidente Nicolás Maduro cuando constantemente insiste en que si no gana la revolución el 6 de diciembre, él sería el primero en lanzarse a la calle en una unión cívico-militar, dijo en una oportunidad. ¿Y quienes interpretan esto como una amenaza de violencia en las calles? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, amenaza hemos tenido desde que ganó el comandante Chávez la presidencia de la República en 17 años tratando de dar un golpe de Estado. Lo intentaron en el 2002 y decía la invitada anterior, es que los derechos adquiridos no lo podemos después eliminar. ¿Y qué pasó con el Carmonazo? Pues que de un solo plumazo eliminaron todos los poderes y además todos los beneficios que habíamos logrado. Golpe de Estado siempre en puerta, siempre hay una salida, una llamada salida. Las guarimbas en el 2013, 2014 y todavía vemos un conato, ellos dicen que el 6, la oposición, que el 6 de diciembre a las 6 de la tarde van a empezar en los centros electorales a declarar fraude. Entonces nosotros también, desde la revolución, esto es una batalla, y estamos hablando de batalla, no es de armamento, una batalla ideológica, una batalla de principios. Nosotros también decimos, así como hubo un 11, vino un 13, nosotros también hablamos en el sentido que después del 6 viene un 7, y ahí va a estar un pueblo que nos va a dejar quitarse por la medida que quiera la oposición, de una medida contraria a la paz, no nos vamos a dejar quitar este proceso. Ahora, en los juegos democráticos y en elecciones, diputada, se pierde y se gana para cualquier sector. ¿Estarían ustedes dispuestos a reconocer el resultado electoral, sea cual fuere, incluyendo en el caso que les fuere adverso, reconocer la derrota en la elección del 6 de diciembre, en ese hipotético escenario? Sí, evidentemente que cuando ha sucedido en alcaldías del país y en gobernaciones, lo primero es que hemos dado un paso al frente reconociendo que hemos perdido en esas entidades. Igualmente, el presidente Maduro, como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, firmamos entre todos y todos los candidatos y candidatas, firmamos un acuerdo de paz. ¿Por qué la oposición no la quiso firmar? Si supuestamente viene con otra intención. Nosotros firmamos un acuerdo de paz y vamos a respetar la decisión que se tome el 6 de diciembre, pero por la vía democrática. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, diputada y candidata a la reelección, Nancy Asensio, pero al regreso comentarios de los que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Sus inquietudes para la diputada y candidata a la reelección por el PSV, Nancy Asensio, @primerapágina, por allí los estaremos revisando. Ya venimos. Ese es un problema de verdad en el estado Bolívar. La minería ilegal está extendida en todas las montañas y hasta ahora se ha hecho un esfuerzo enorme porque el estado Bolívar principalmente es un estado muy extenso territorialmente y es una lucha que tenemos que profundizar mucho más. No ha funcionado el plan Caura, que ya se estableció hace aproximadamente 2 años con sectores militares. Ha venido funcionando, pero el tema no es tan fácil una respuesta a mediano corta, sino requiere enfocar muchísimo más este tema. Alberto Llanes le pregunta, ¿dónde está la investigación por peculado de uso por parte de personajes políticos usando aviones de PDVSA? ¿Qué le responde? Bueno, ¿dónde está la denuncia exactamente sobre este tema? Digo que en la Comisión de Política Interior, no sé porque no manejo esa comisión, pero tendríamos que revisar. Diputada, antes de pasar con los comentarios, ahí solo hacen investigaciones si les llegan denuncias, es decir, no deciden hacer investigaciones por oficio, por noticia criminis, como establece además el reglamento legal. En algunos casos, pero desde el punto de vista del deber del Parlamento Nacional, es un escenario de control político por excelencia y debemos trabajar en base a eso y para eso están las diferentes comisiones.
Otro de las inquietudes, por ejemplo, dice @Nikita38 y le pregunta, por favor, ¿qué pasó con la Gran Misión Vivienda en Ciudad Guayana, que no han hecho nada las construcciones? Por Dios, ya llevamos en el estado de Bolívar, llevamos más de 30.000 viviendas ya construidas y van en ejecución más de 16.000. Y ahorita acaba de aprobar el presidente Maduro casi 20.000 nuevas viviendas. Que se haga un recorrido por toda Ciudad Guayana cuando vemos por todos lados y hay construcciones y nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Aquí escribe el señor @José Francisco 208 y dice, el ministro Osorio prometió en junio que en 2 meses terminarían las colas. Estamos en el mes 12 y son más y más. Eso no es demagogia. No, es que el tema de las colas no es un tema fácil. A ti no te gusta hacer cola, a mí tampoco. A nadie nos gusta hacer cola. Pero de una u otra manera nosotros, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gobierno responsable y revolucionario, hemos luchado contra esto y seguiremos luchando. Sabemos que hay una guerra económica inducida y parte de esta guerra está y no escapa de cualquier establecimiento, sea público o privado. Usted dice, diputada, que a nadie le gusta hacer cola, que a usted no le gusta hacer cola. Sin embargo, algunos dirigentes del PSUV llegaron a decir que la cola era sabrosa. Bueno, el que lo diga tendrá su opinión propia, pero a nadie le gusta hacer cola y nosotros vamos a llegar a un momento en que entre todos solucionemos este problema. ¿Es todo parte de una llamada guerra económica, diputada, o se debería analizar y considerar también decisiones erradas tomadas por el Ejecutivo Nacional? ¿Cree que es necesario tratar de reconducir o de rectificar en algunas decisiones, sobre todo en el campo económico? Efectivamente, esto es una revolución, nosotros lo vemos desde este punto de vista, donde la estamos haciendo de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra necesidad y a nuestra situación. Siempre lo he dicho, no somos Chile, no somos Argentina, aunque son nuestros hermanos, no somos Colombia, somos Venezuela. Y hay mucho que revisar y eso lo estamos haciendo y lo vamos a ir haciendo en el transcurso del tiempo. Igualmente, no es fácil salir de una guerra económica como la que tenemos, porque además de la guerra económica física, que lo vemos con está aquí también ideológica. ¿Vendrán ajustes económicos luego de la elección del 6 de diciembre? Ya algunos diputados del PSUV han asomado la posibilidad de que se puedan tomar algunas medidas económicas luego del 6 de diciembre. Lo desconozco totalmente. No tiene información al respecto. No tengo información al respecto. Diputada, nos quedan ya solo 30 segundos para finalizar. Su llamado al ejercicio, al voto el próximo 6 de diciembre y cuál espera sea el comportamiento de los venezolanos al momento de conocerse los resultados. Nosotros el 6 de diciembre ponemos en juego 2 modelos. Siempre hemos conversado sobre ese tema, donde nosotros jugamos a la paz de la patria, a la paz del país, donde nosotros jugamos a mantener nuestras grandes misiones, jugamos por el sector educación, por el sector transporte, por nuestra juventud de oro, que lo vemos, más del 60% de jóvenes que integran, son candidatos en este momento y van a integrar la nueva Asamblea Nacional. Eso dice mucho de un país cuando en el Parlamento Nacional la mayoría son jóvenes, igualmente mujeres. El 6 de diciembre no se quede en casa, no deje que los demás decidan por usted. Acuda a los centros electorales a votar por la paz. ¿Su punto de contacto en redes sociales, diputada? @Nancy Candanga, piso bajo. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Nancy Asensio, diputada a la Asamblea Nacional, candidata a la reelección en el circuito número 2 del Estado Bolívar por el PSUV y el Gran Polo Patriótico.